Así como la palabra que hace poco estuve aquí compartiendo y que les decía que siempre estaba esa palabra hablando o golpeando mi mente, mi corazón, Señor, Señor, Señor. Fue como empecé a estudiar y meterme un poquito a armar el tema del señorío de Jesús. Casi inmediatamente después empezó otra vez una palabra a golpearme y estar allí constantemente, y sucedía algo, o veía algo, venía esa palabra: mía es la venganza, yo daré el pago, yo juzgaré a mi pueblo. Y nuevamente esa palabra que decía: caray, mía es la venganza, mía es la venganza. Y como que yo sentía un poquito a Dios un poquito molesto con la iglesia, sí, como decía, no han entendido, y mía es la venganza, y un día en el juicio yo soy el que voy a darles lo que le corresponde a cada quien. Porque a veces como iglesia estamos caminando, nos perdemos de vivir la vida íntegra a nuestro Dios, y muy sutilmente nos vamos influenciando y tomando las mismas actitudes que el mundo. Hablamos ya como el mundo, participamos en cosas que sabemos que no son buenas. Entonces yo quiero hablarte de esta palabra, y yo sé que este libro de Hebreos hay muchas opiniones, tanto del escritor como de la fecha, y a quién fue dirigido. Pero yo quiero decirte, yo me baso más en lo que dice la Biblia. La Biblia misma te va a decir. Entonces yo este tema le he puesto: Dios pagará a cada quien, ¿sí? Y quiero que veamos en el libro de Hebreos, en el capítulo 13, desde el versículo 22. Les ruego, amados hermanos, que hagas caso a lo que les escribí en esta breve exhortación. Fíjate bien lo que dice el escritor. Este libro es una exhortación a la iglesia, porque enseguida dice: quiero que sepan que nuestro hermano Timoteo ya salió de la cárcel. Si llega pronto, lo llevaré conmigo cuando vaya a verlos. Es decir, era el discípulo de Pablo, Timoteo, era de esa época. Y esta es una carta dirigida a los cristianos, porque a veces se está escuchando que es dirigida a otras personas, y no, era dirigida al pueblo de Dios, a los cristianos de ese entonces. Y ya dice: saludo a todos vuestros pastores. Allí dice: a todos los líderes. En la Reina Valera dice: a todos vuestros pastores, y a todos los creyentes que están allí. Los creyentes de Italia les envían sus saludos. Esto nomás lo tomé como una parte de introducción para que entiendas que este libro, esta carta fue dirigida a la iglesia de ese tiempo, a los creyentes. Por eso al final dice: pues espero que entiendas la exhortación que les hago llegar, ¿sí? Entonces este es un libro de exhortación. ¿A quién? Pues al pueblo de Dios, a la iglesia de Dios. Y la iglesia y el pueblo eres tú y soy yo. Y que hoy podamos entender con esta exhortación, y que tú lo tomes de manera personal, pero que tampoco endurezcas tu corazón, y podamos responder a lo que Dios está queriendo hablarnos hoy, o nos está hablando. Y yo comenzaría en el libro de Hebreos, en el capítulo 10, versículo 26. Dice: queridos hermanos, queridos amigos, si seguimos ¿qué? Pecando a propósito, después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Allí yo quiero ir haciendo un alto. Esta es una de las cosas que yo siento, que hay algo en el corazón de Dios
Y Dios está hablando, por eso es una exhortación a su pueblo, que ya recibió el conocimiento de la verdad, que ya le fue mostrado el evangelio, que ya conocen de Jesucristo. Y dice que si siguen pecando deliberadamente, hoy como en aquellos tiempos, la iglesia está viviendo en una burbuja de una comodidad, de un cristianismo cómodo. Yo quiero hablar de manera general y tú toma lo que te corresponde. Pero creo que el pueblo de Dios ha llegado a un punto donde sí conoce el evangelio, ya ha recibido diferentes cursos, mucha enseñanza. Dios constantemente habla, ha ido a encuentros, pero finalmente sigue pecando deliberadamente. Sabe que no tiene que mentir y sigue mintiendo. Sabe que no tiene que caer en la crítica, en la chisme y la murmuración, el abrir el juicio, y lo sigue haciendo. Porque muy sutilmente con las personas que nos relacionamos, de repente empiezan a hablar y nosotros caemos también en el chisme y la murmuración. De repente están viendo o participando en cosas con los amigos o las amistades en el trabajo, donde quiera, en cosas que sabes que no son correctas, pero para ser aceptados empezamos también a participar. Y Dios dice: es que estás pecando deliberadamente, ya lo estás haciendo con conocimiento. Tú ya recibiste la verdad, pero si sigues pecando deliberadamente, es decir, que poco a poco la gente ha pensado a creer que no va a pasar nada. Dice: no, no va a pasar nada, al rato le pido perdón. Y tú sabes cuántos ahora en este desastre que acaba de pasar, cuántos pudieron haber sido cristianos y que estaban viviendo una vida muy light, como decimos. ¿Qué pasaría con ellos? ¿Y quién te garantiza que tú o que yo mañana vamos a vivir? Y yo por eso, esta es una palabra de exhortación, donde Dios está hablando a la iglesia que ya pues entienda y se arrepienta. Dios está hablando realmente a un arrepentimiento a la iglesia. Y aquí está una queja de Dios sobre su pueblo: pecar deliberadamente. ¿Sabes? Hay muchos cristianos que saben que no es bueno cometer el adulterio, pero lo están haciendo y están en la iglesia y a veces hasta están predicando. Y muchas cosas te puedo decir: que no es bueno fornicar, pero siguen fornicando. Saben que no tienen que masturbarse, pero se siguen masturbando. Saben que no tienen que odiar, pero entran en juicio, en odio y resentimiento, y lo siguen haciendo. Y Dios dice que si pecamos deliberadamente, ¿sí? Porque ya no va a haber, el único sacrificio que Dios acepta es el sacrificio de Jesús. Y por la única puerta que podemos entrar es por el arrepentimiento a través de Jesucristo. No hay ningún otro sacrificio que pueda cubrir. Y todavía es tiempo, iglesia. Por eso el apóstol Pablo, el escritor de este libro, decía: entiendan la exhortación, iglesia, entiendan la exhortación que ahora les traigo. Entonces nosotros, o la iglesia en general, poco a poco se ha ido poniendo un velo también, no de la ignorancia, sino de participar en cosas ilícitas que no convienen y que no agradan a Dios. Y la iglesia, hablo de manera general, que hasta a veces se han infiltrado dentro de los púlpitos mensajes para poderse justificar.
Es que soy hombre, es que soy humano. Pues la palabra no fue escrita para quién entonces, pues para nosotros como seres humanos. Y el ser humano se quiere justificar, es que yo lo hago porque soy ser humano. No, Dios no lo dejó al ser humano, Dios te lo dejó a ti y a mí. Pero a veces usamos argumentos, es que mira, es que soy así, es que es mi carácter, es que es mi personalidad, es que es mi temperamento. ¿Y dónde dice Dios que para tal temperamento es esta palabra y para tal temperamento es esta y esta? Y hasta le hemos querido, en lugar de rendir y someter nuestro carácter, nuestro temperamento al Espíritu Santo para que Él nos dirija y se afirmen los frutos del Espíritu Santo, que es el dominio y la templanza. Pero muchas veces estamos queriendo nosotros usar muchos argumentos y a veces lo escuchamos y queremos decir, es que yo soy así, por eso yo reacciono así y le grito, le insulto a esta persona, porque mi temperamento es así. Y poco a poco hemos dejado y seguimos en lo mismo, y Dios dice, sí pues, pero tú ya tienes el conocimiento y sigues pecando deliberadamente. Y lo que yo prediqué hace poco, tenemos que tener el señorío total y absoluto de Jesús, y tenemos que ser leales y fieles a nuestro Dios. Entonces, usamos muchos argumentos para seguir en lo mismo. Y ha pasado el tiempo y no hemos podido dejar esas cosas y que Dios tome el control de esas áreas en nuestras vidas, porque hemos antepuesto ciertos patrones o ciertos argumentos que hemos escuchado o que hemos pensado, y no es así. A veces es para encajar en la sociedad, en el grupo de amigos, en el trabajo, o porque vemos a tal líder que lo hace. Y hasta a veces decimos, es que los hombres de Dios también lo hicieron. Y queremos ahora tomar como referencia a tal o cual hombre de Dios que cometió el pecado, que reaccionó de esa manera, y ya queremos decir, no, es que también entonces es válido. Y poco a poco vamos perdiendo el patrón de la estatura que tenemos que alcanzar, que es Jesucristo. Y por eso yo quiero que veas una cita en Romanos 15:4. Dice, tales cosas se escribieron hace tiempo en las Escrituras para que nos sirvan de enseñanza. Esas Escrituras fueron, eso que sucedió antes fue para aprender nosotros y no caer en los mismos errores que cometieron ellos, para aprender de todo lo que está escrito. No para que te sirva de argumento y pretexto para seguir haciendo lo que hombres o mujeres de Dios lo hicieron y cayeron en el error y fallaron a Dios. Es que aquel hombre de Dios tuvo varias mujeres, pues yo también puedo andar con otra mujer. Y estamos haciéndolo y tomando esos argumentos. Y poco a poco hemos perdido al que tenemos que ver. Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y ya lo hemos escuchado, ya no lo sabemos, pero poco a poco hemos perdido la mirada en Jesús. En este tiempo de la gracia, en el Nuevo Testamento, Dios dice, tu mirada es en Jesús, pero estamos volviendo nuestra mirada a los hombres y mujeres de Dios que son imperfectos. Y los hemos tomado como referencia para justificarnos de que yo también lo hago porque ellos también lo hicieron. Y nos estamos desviando. Y por eso se sigue pecando deliberadamente. No hemos podido soltar la ira, el enojo, la crítica, el chisme, la falta de perdón, el juicio y tantas cosas que pudiéramos mencionar. Pero seguimos metidos allí. Seguimos practicando el adulterio muy deliberadamente. No sigamos, hermano.
Y yo sé que a través de lo que quiero leer en este pasaje hay mucho que podemos desarrollar, pero yo solamente quiero tocar algunas cosas que sí me están pegando y que sé que puedo sentir que Dios hay algo en su corazón en contra de la iglesia, que sigue pecando deliberadamente después de que ya conoce el evangelio. Y a veces quiero decirte algo, que nosotros nos hemos engañado y nos hemos atorado en una parte donde hemos creído que por la unción que Dios depositó en mi vida, y que yo oro y suceden cosas, y que me puedo parar frente a un púlpito y puedo desarrollar una prédica extraordinaria y decir, wow, pensamos que ya con eso voy, que oro y que la gente es sana o que son liberados. No, hermano, eso no te va a salvar ni me va a salvar. Nos hemos engañado, o que porque voy y sirvo a tal misión o a tal lugar ya la voy a hacer. No, Dios está molesto porque sí conoces el evangelio, predicas muy bien, gente se está salvando, pero no hay una vida íntegra, recta delante de Dios. No se está viviendo bien. Con facilidad puedes saltar el mensaje y predicar, pero siguen con odio, con resentimiento, con chisme, crítica, adulterio, mentira y tanto. Y Dios, hay una inconformidad y dice, ¿por qué? O sea que voluntariamente, fíjate bien, nosotros voluntariamente estamos perdiendo la guianza y la dirección del Espíritu Santo, porque voluntariamente estamos pecando. Cada quien agarre lo que le corresponde. Y por eso decía esa parte, cuando esa palabra golpeaba, empecé a leer desde el contexto. Dije, es por esto. Y Dios está hablando a la iglesia, entiende. Pero un día vas a estar en el día del juicio. Un día vas a estar delante de mí, yo te voy a dar el pago. Entonces, hay varias cosas que quisiera tocar. Dice, ya no queda más sacrificio por los pecados, versículo 27, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Eso es lo que va a suceder. ¿A quién? Aquellos que dice el contexto, que conocieron la verdad, que eran la iglesia de Jesucristo, el pueblo de Dios, y su destino final para hacer esto. Y si tú no le crees a Dios de acuerdo a lo que dice allí, ve el contexto. Y a veces estamos creyendo a nuestros pensamientos o lo que dice, no, Dios te está diciendo, si no, entonces Dios sería mentiroso. Esto va a ser el lugar. Esto es lo que va a suceder. Esto es el destino si no te arrepientes, porque estás pecando deliberadamente. Estás haciéndolo con toda alevosía y ventaja, como decimos. Hermano, mientras tengamos vida y esperanza, y Dios está llamando a la iglesia, pero a que se ubique y se arrepiente, que dejemos de juegos, dejemos de jugar al cristiano. Dios quiere ver una iglesia gloriosa, santa, pura. Ese es el anhelo del corazón de Dios. Y nos dice que si esto sucedía en el Antiguo Testamento, el que viole la ley de Moisés, estoy en el versículo 28, el que viole la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos moría irremisiblemente. Dice, cuanto mayor castigo pensáis que merece el que pisotea al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Y en esa versión, fíjate cómo lo menciona. Piensen pues cuánto mayor será el castigo para quienes han pisoteado al Hijo de Dios
y han considerado la sangre del pacto, la cual nos hizo santos, como si fuera algo vulgar o inmundo, y han insultado y ¿qué? Despreciado al Espíritu Santo. Lo que está sucediendo con tu vida y con mi vida, hermano, cuando cometemos el pecado deliberado, estás despreciando al Espíritu Santo, no estás aceptando la dirección, el consejo y la guianza del Espíritu Santo, y sobre todo estás pisoteando el nombre de Jesús, pisoteando su sangre. ¿Qué quiero decirte? Que con tu vida y con mi vida estamos matando el Evangelio, pisoteando a Jesús, degollando el Evangelio, porque no demostramos una vida congruente con nuestra manera de predicar y de hablar con nuestra vida, porque seguimos pecando deliberadamente. Y a veces por eso la gente ya no cree en el Evangelio, y tú y yo estamos matando el Evangelio con nuestra vida. ¿Hasta cuándo? Y por eso Dios dice: si sigues pecando pues deliberadamente. Ok, ya entendí, ya conoces la verdad, ya conoces la palabra, y puedes tener un título de teología y lo que seas, pero sigues pecando deliberadamente. Y es lo que estamos en la vida como cristianos, y no queremos soltar esas cosas. Seguimos aferrados a nuestra conducta, a tantas cosas, porque pienso que yo soy así. No, deja que el Espíritu Santo tome el control. Deja que Jesús sea el Señor en esas áreas. Dice versículo 30: pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Bueno, allá está la Nueva Traducción Viviente. Pues conocemos al que dijo: yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen. También dijo: el Señor juzgará a su propio, ¿a quién? A su pueblo. Está hablando de su pueblo. Por eso la Biblia dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. No ha entendido que sí va a pasar algo al final de los tiempos. Cuando estés delante de Él, o esté delante de yo delante de Él, vamos a dar cuentas. Él es el juez. A veces pensamos que nada va a pasar, y Dios aquí está diciendo: mira, yo voy a juzgar a mi pueblo, yo le voy a dar a cada quien, a mi pueblo, Él va a juzgar. Es el tiempo de que te examines en tu vida, veas las fortalezas y las debilidades que estás teniendo, y esas debilidades ríndeselas a Dios. Ponle atención, porque poco a poco, sin darnos cuenta, le hemos perdido atención a esas áreas que estamos fallando, porque nos hemos justificado, porque soy humano, porque aquel hombre lo hace, o lo hizo aquel hombre de Dios, y le hemos perdido atención a las cosas que sabemos que estamos mal, para rendírselas al Señor. Ya suelta todo eso, esas cosas que te están dañando. Y yo quiero que veamos un pasaje que también ya lo conocemos, y en base a lo que estoy compartiendo, Mateo 7:21, si me pones, y 22. Dice: no todo el que me llama Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Fíjate, solamente entrarán verdaderamente. Versículo 22: el día del juicio, muchos me dirán: Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre. A ver, ¿qué quiere decir esto? Que
que son personas, que son hombres, mujeres, con una unción, con dones que Dios depositó, muy buenos predicadores, ministraban a personas enfermas y venía la sanidad en el nombre de Jesús. Y sí lo hacían en el nombre de Jesús, pero dice muchos. Es decir, que en aquel día muchos se van a presentar ante el Señor. Y es la parte donde decía que muchos nos hemos escudado en el don, en el talento, en el ministerio, pero no hemos cambiado nuestra vida. No hemos cambiado nuestra manera de hablar, de actuar, de vivir en la familia, en el matrimonio, con los padres, en el trabajo, en la calle, y seguimos viviendo igual que una persona mundana. Y en aquel día, sí, pero hay un llamado, y hay una unción, y hay talentos, y la gente se está queriendo justificar pensando que eso le va a salvar. Y Dios dice, no, muchos cristianos un día van a venir delante de mí en el día del juicio, y me van a decir, pensando que ellos o que eso los iba a salvar, que por orar por personas si eran sanas, que por echar fuera demonios, que por predicar la iban a hacer. Dice no. Por eso en el contexto, en el versículo de arriba, no todo el que me dice Señor, sino aquel que hace. Los verdaderamente van a entrar aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. La obediencia, la rendición. Yo me quedo pensando un poquito. A veces pensamos que por saber, es bueno estudiar, hermano, no me malentiendas. La formación, los estudios bíblicos y todo, pero llévalo a la práctica. Obedece a Dios, aplícalo. No asesines el evangelio, porque no hay congruencia. Que realmente el evangelio impacte tu vida y la transforme y puedas ser una mejor persona. Y sobre todas las cosas agrada a Dios. Agrada a Dios, complace a Dios. Pero muchas veces estamos pensando que esas cosas nos van a salvar. Hay que ser congruentes con lo que predicamos. Pero me quedo pensando, ¿cuántos crees de gente que conocía las Escrituras y que tenía una unción? Yo conozco a hombres que tenían un llamado, que Dios los usaba de una manera formidable, cómo predicaban, cuando oraban sucedían cosas, pero al final del tiempo de sus vidas, muchos están cometiendo adulterio, ya viven con otra mujer, muchos se quitaron la vida. ¿Dónde estarán esos hombres? Y pensaban que la unción o el don, pero había cosas en su corazón que no las pudieron expresar y que no las sometieron al Espíritu Santo. Por eso dice Dios, sí, van a venir, muchos se me van a presentar, muchos, fíjate, muchos se van a presentar delante de mí diciéndome tantas cosas, pero les va a decir, fuera de aquí, no les conozco. ¿De cuáles quieres ser tú? Es decir, que si hay cristianos que conocen la palabra, pero no la viven, pero si hay cristianos que conocen la palabra y la viven, y se esfuerzan, y buscan a Dios para que Dios se haga fuerte en sus debilidades en esas áreas. Pero hay mucha gente que no, que sigue viviendo de acuerdo a su deseo y a su voluntad. ¿Sí? Entonces muchos se van a presentar. Y a veces me hago una pregunta, ¿cuántos cristianos estarán en el infierno? Y a veces pensamos que el saber las Escrituras, pues para el diablo ya no hay esperanza, y él se sabe las Escrituras. Y no por saber las Escrituras va a cambiar las cosas. En el caso de nosotros, todavía hay oportunidad para el arrepentimiento, para decir, Señor, es cierto, yo la he venido regando,
yo he venido cometiendo esta o cualquier cosa que tú quieras. Me quedo en el versículo 31 de Hebreos. Dice, es algo aterrador caer en manos del Dios vivo. Y dice enseguida, Dios te pide que te acuerdes y te vuelvas como cuando empezaste a conocer a Cristo. ¿Sabías que eso es lo que ha pasado? Que mucha gente empezó a conocer a Cristo y con mucha euforia, con mucha infundia y cuidando su vida, pero poco a poco se fue perdiendo. Y fue entrando en una comodidad y en una religiosidad de venir solamente, pero poco a poco ya no ha tenido temor de Dios. En pocas palabras, ha tenido temor de la gente, de la crítica y de lo que le dicen, pero perdieron el temor de Dios. Y Dios dice, acuérdate como cuando empezaste, cómo estabas determinada a decir no a todas las cosas, y empezabas a cuidar tu forma de hablar, tu forma de vestir, tu forma de vivir, pero a poco te fuiste relajando y ya pues se perdió todo. Y vean desde lo que está diciendo Dios desde arriba, estás pecando deliberadamente y va a suceder esto. Y Dios llega diciendo, acuérdate, vuelve, haz memoria, regresa atrás, como cuando comenzaste. Te has caído en un punto de ligereza y Dios está invitando. O sea, como había una determinación hasta allí, dice que hasta para morir, porque muchos están viviendo en una vida ¿qué? Ligera. Versículo 37, Él viene por segunda vez, pues dentro de muy poco tiempo aquel que viene vendrá sin demorarse. Y poco a poco hemos perdido también esa parte que el Señor va a venir. Y si hoy viniera, mira, si en este momento viniera el Señor, ¿qué va a suceder? Y si en este momento Dios te llamara, a veces no hemos pensado en lo que va a suceder. Y Dios está diciendo, acuérdate, va a suceder, el que prometió venir va a venir. Va a llegar el día del término. Regrésate, corrige tu vida, vuelve a como eras antes, fiel, firme, determinado. En el versículo 38 dice, mis justos vivirán por la fe. Pero fíjate esa parte, pero habla de los justos, los justos vivirán por la fe, pero no me agradará aquel que se aparte de mí. Sin darnos cuenta, nosotros le hemos dado la espalda a Dios en nuestra manera de vivir, pecando deliberadamente, voluntariamente. Le hemos dado la espalda a Dios y Dios dice, y no me voy a agradar de aquellos que se han apartado de mí, que me han dado la espalda. Pero allí dice el escritor algo, pero nosotros no somos de los que se apartan de Dios hacia su propia destrucción. Entonces, ¿la culpa de quién es? De Dios. Es de la persona misma, hacia su propia destrucción, hacia su propio destino, porque así lo ha decidido. Somos fieles y nuestras almas serán salvas. Pero si se apartan y siguen viviendo como ellos quieren, hay un riesgo de todo lo que está diciendo desde arriba, el contexto. Hay un juicio. Y Dios, aquí podremos decir todo lo que tú quieras y poner los argumentos que tú quieras, pero Dios dice ahí algo. Es bien clara la palabra. Finalmente un día vas a estar delante de mí. Si tú sigues queriéndote extraviar y darme la espalda y seguir pecando deliberadamente, bueno,
está en juego también tu alma. Pero dice, nosotros nos hemos determinado a serle fiel, a obedecer a Dios, a serle leales, y nuestras almas están seguras. Yo este es el mensaje que quería, o que he sentido hablarle a la iglesia, y que te digo, Dios me estaba golpeando, mía es la venganza. Tuve que leer esa parte todo, antes y después de esa parte que golpeaba, para poder entender y que se nos quite el velo de lo que a veces nosotros hemos pensado o creído, sino que Dios nos hable, y es claro y es puntual lo que allí está escrito. ¿Y a qué se refiere Dios? Sí. Hagámosle caso a Dios, creámosle a Dios. Y por eso el escritor terminó con esas palabras a la iglesia, diciéndole, entiendan la exhortación que les he hecho llegar, porque la iglesia estaba viviendo en esa situación de comodidad, con un velo, pensando que nada va a pasar. Y Dios dice, no, sí va a suceder algo. Créanme a mí, dice Dios, créanle a Él. Dejemos de pensar más que Dios, querer ser más sabio que Dios, poniendo nuestros propios argumentos y pretextos. Obedezcámosle a Dios, creámosle a Dios, ¿sí? Y vas a estar seguro, hermano. Analiza y revisa tu vida, sobre qué partes te está hablando Dios. Si tú estás cometiendo adulterio, hoy Dios te está diciendo, deja de seguir viviendo así. Deja a esa mujer, deja a ese hombre. Si tú sigues practicando el alcoholismo y la drogadicción, deja eso, porque tú me conoces y estás pecando deliberadamente. Si tú estás viendo cosas incorrectas en el internet, Dios te dice, deja eso. Si tú estás practicando masturbación, yo no sé, si tú tienes cosas contra alguien y no has querido obedecer, Dios te dice, deja eso, porque un día vas a estar delante de Él, dice el Señor. Él va a juzgar y Él va a dar lo que corresponde. Y después de eso ya no habrá ningún sacrificio. Es ahora, es el tiempo, y el sacrificio que Dios acepta es el sacrificio de Jesús. Es lo único. Y es tiempo de arrepentimiento, hermano. Déjate guiar y dirigir por el Espíritu Santo. Toma y deja que Él sea el Señor de tu vida. Porque dice que el que no es con Él, es contra Él. Adversario, enemigo. Entonces es importante que hoy abras tu corazón, que el Espíritu Santo te sensibilice y que realmente le respondas a Él, y que realmente te veas a ti y digas, a ver, Señor, sí, yo he estado haciendo estas cosas voluntariamente, he estado participando en cosas que no te agradan, he estado viendo cosas que no te agradan, he estado agradando más a estas personas, o mi deseo carnal. Y no se te olvide que van a venir los deseos de la carne. Si hay deseos que de repente decimos, es que yo quiero, es que no, deja que eso muera. Deja que el Espíritu Santo empiece a gobernar. Déjate dirigir por el Espíritu Santo. Y no importa lo que digan allá afuera, hermano. Yo no sé cómo estás, pero es el tiempo. Y hay muchas cosas que quería tocar y profundizar, y en esas citas hay mucho que hablar, en esos versículos, pero no quise abrir más cosas, solamente quería tocar el que Dios está pidiéndole a su pueblo que no siga pecando deliberadamente, que no sigas pisoteando el nombre de Jesús, que no sigas matando y asesinando el Evangelio con tu manera de vivir, porque hay mucha gente que te ve y la gente ya no quiere creer, y tú mismo estás dándole cuello al Evangelio de Jesús. Entonces, sí es importante que hoy podamos entender
Y yo solamente quiero llamarte o invitarte allí en tu lugar. Si tú quieres pasar acá, también es válido. Pero yo creo que Dios nos está llamando a una meditación y un arrepentimiento personal, a examinarnos cómo estoy. Podemos aparentar, hermano. Y yo no estoy en contra, me gusta mucho el mover del Espíritu Santo, pero de nada va a servir que vengas, te caigas, llores y esto, si tu vida sigue igual. Seamos congruentes. Dios quiere lealtad hacia Él, fidelidad, integridad, consagración, en donde quiera que estemos. Y dejemos de seguir poniendo argumentos y porque hombres o mujeres. No, déjate de esos. Tu mirada es en Jesús. Y Jesús no se equivocó. Y Jesús no hizo lo que ese líder hizo. O ese pastor. O esa persona. Eso no hizo Jesús. Te estás perdiendo del rumbo. Cierra tus ojos allí. Si me pones una música de adoración y medita tú ahí en tu corazón. Examínate.